Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Muy buenos días, aquí en su programa, este podcast especial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Les doy la bienvenida. También hoy tenemos a una gran amiga e invitada, compañera de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la subcoordinadora de grupos en situación de vulnerabilidad, la licenciada Gabriela García de León. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, Malio, pues es un gusto poder estar interactuando con ustedes. Padrísimo el tema que vamos a tocar y muchas gracias por la invitación, Malio. No, pues el placer es mío. Cuéntanos un poquito, porque cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿a qué se refiere? O sea, porque yo creo que la población no está tan familiarizada con cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad. Fíjate, Malio, que muchas veces cuando damos las capacitaciones, sí, a veces les dicen de otra manera, vulnerados o situaciones así, pero son grupos en situación de vulnerabilidad y son porque son grupos que históricamente se les han violentado derechos humanos o bien están en desventaja que otros. Entonces, por eso es que se llevan esa denominación, porque históricamente son grupos como marginados, como segregados, o porque son grupos que históricamente también han sido discriminados y por tanto también se les han violentado derechos humanos. ¿Y como qué grupos entran en estos en situación de vulnerabilidad o cuál es el parámetro para saber cuándo una persona está en esta situación de vulnerabilidad? Fíjate que inclusive hoy lo vamos a manejar con un lenguaje incluyente porque en muchas ocasiones yo he escuchado que la gente, por ejemplo, cuando se refiere a las personas con discapacidad, les dice discapacitados o a los indígenas les dicen indios y no debe ser así. ¿Quiénes están dentro de estos grupos en situación de vulnerabilidad con este lenguaje incluyente? Pues son las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas adultas mayores o personas de la tercera edad, las personas indígenas o bien, como tú eres especialista en este tema, personas de las comunidades o pueblos originarios, como ellos lo comentan, personas con VIH-Sida, personas migrantes o en situación de vulnerabilidad y de movilidad, defensores de los derechos humanos también están dentro de esos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Quién me falta por ahí? ¿Los periodistas también serían? Periodistas también. Las personas de la diversidad sexual también es un grupo que históricamente se le han violentado derechos humanos. Todos estos entran de estos grupos. También las personas privadas de su libertad están dentro de. Entonces. Es una cartera muy grande. Sí, sí. Estamos hablando de que todos, bueno, el mismo nombre lo dice, pero ya haciéndolo como una lista, pues es un montón. ¿Y qué pasa cuando son, en este caso, digamos un caso hipotético, cuando una persona tiene distintas, más bien comparten vulnerabilidades, no sé, una mujer indígena que está privada de su libertad y que es a lo mejor de la tercera edad, o sea, en este caso pues es una persona indígena, privada de su libertad, mujer, indígena. ¿Cómo se configura ahí? Se le denomina así como una discriminación interseccional porque precisamente no nada más es discriminada por un solo motivo, sino por diversos motivos. Entonces, imagínate qué complicado es este asunto y si, por ejemplo, tiene una situación económica complicada, pues es 3 veces discriminada por ser mujer, por ser indígena, por tener una situación complicada. Entonces, en la mayoría de los casos llega a pasar que la discriminación se da por 2 o más motivos. Entonces, imagínate, todavía es un grupo todavía mucho más complicado porque se acumulan este tipo de discriminaciones. Y Gaby, ¿qué es lo que hace en sí la subcoordinación de atención a grupos en situación de vulnerabilidad? Porque también justamente esa parte, ¿no? Atención a grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las, bueno, obviamente no toda la ley de lo que te compete, pero a lo mejor alguna de las acciones más representativas en atención a estos grupos de situación de vulnerabilidad que lleva tu subcoordinación? Fíjate que se dedica precisamente a la parte preventiva. En este sentido, las capacitaciones, los talleres, los cursos que damos, pues han generado esa parte de prevención. Prevenir posibles violaciones a derechos humanos de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, tiene una cartera muy amplia porque como lo vimos, son diversos grupos, los grupos en situación de vulnerabilidad y durante todo el año
se programan actividades precisamente para impactar en la prevención y la promoción de los derechos humanos de estos grupos. Nosotros estamos apostando por capacitar no nada más a docentes, a servidores públicos, a instituciones, asociaciones civiles, es capacitar a la ciudadanía en general en el sentido de cuáles son sus derechos, porque como tú y yo lo sabemos, la principal violación a derechos humanos se da por un desconocimiento de los mismos. Entonces nos toca reforzar estos derechos humanos de estos grupos en situación de vulnerabilidad precisamente para que ellos entiendan, ¿sabes qué? Se me está violentando un derecho humano, o a la vez, si yo como servidor público estoy violentando un derecho humano. Entonces, esto sirve para llevar este conocimiento a todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, pero también se generan acciones desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, tenemos próximamente la feria que se va a hacer para las niñas, niños y adolescentes. Se va a hacer una actividad como recreativa para los adultos mayores. Tú me estás apoyando en la parte de los pueblos y comunidades indígenas. Viene próximamente el concurso de fotografía visibilizando los derechos de estos grupos, que queremos ver qué es lo que la ciudadanía ve de estos grupos. A ver, cuéntame un poquito más de este concurso de fotografía. Fíjate que este concurso de fotografía es un proyecto que precisamente también va de la mano con comunicación social, y precisamente queremos ver mediante la mirada fotográfica de las personas, no nada más especialistas, ¿no? Sino también puede ser cualquier persona de la ciudadanía, donde veamos, donde plasmen los derechos. A lo mejor pudiera ser que en algún momento una fotografía nos llegue, pero de una violación a derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y esto nos va a permitir conocer qué tanto la ciudadanía detecta estos grupos y a la vez cuáles son sus derechos, y a la vez cuáles son los derechos humanos que más se les violenta. Lo que me llama mucho la atención es que hay un denominador común de un derecho humano que se les violenta a este grupo, que viene siendo a vivir una vida libre de violencia y a la no discriminación. Es un común denominador. Fíjate, en los pueblos originarios se les discrimina por esto. A las personas de la diversidad sexual se les discrimina por su preferencia sexual, al adulto mayor por su edad, a las niñas y niños también por su edad, y a las mujeres por su género. O sea, es decir, este concurso va a ser esencial, y es una de las acciones que lleva la coordinación. Es decir, cubrimos también, se piensa hacer un foro de diversidad sexual, también donde estos grupos participen, y la idea es que precisamente visibilicemos estos grupos que históricamente han sido invisibilizados. ¿Y cómo? Con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y con la subcoordinación de atención a estos grupos. ¿Y cómo trabajan este tema que me mencionas de la interseccionalidad? ¿Cómo trabajan con otras áreas con este enfoque? Fíjate que nosotros hay dos subcoordinaciones en la coordinación de estudios, que es la de equidad entre mujeres y hombres, y la coordinación y nosotros. Y normalmente todas nuestras actividades que nosotros generamos van de la mano con las tres áreas. Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones nos piden una capacitación a mujeres indígenas, ¿no? Con una perspectiva de género. Entonces entra la subcoordinadora de equidad y entro yo, ¿no? En esta parte de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, y hemos generado acciones muy buenas. Pero ¿sabes qué también, Malio? Es bien importante comentarles que también han sido estas acciones de manera colaborativa con instituciones como viene siendo la Fiscalía. Acabamos de terminar, estamos ahorita en una capacitación para las personas con discapacidad, acabamos de terminar una caravana de promoción de los derechos humanos, ahorita estamos con el ICADMIC, Seguridad Pública, estamos con asociaciones civiles, con colectivos. Es decir, siempre lo he dicho, no podemos ir solos, siempre tenemos que ir de la mano con las instituciones, porque ellos nos marcan como el parámetro de Gaby, que ocupamos esta parte. Ahorita que, por ejemplo, estoy acabo de ir al CONALEP, el CONALEP me dice, aquí ocupamos afianzar una convivencia escolar sana con los estudiantes, ¿no? El embarazo en adolescentes, prevención de la violencia. Es decir, ellos nos marcan como qué es lo que quieren y a dónde podemos impactar. Pero definitivamente no podemos ir solos, necesitamos ir de la mano con las instituciones, asociaciones civiles y quien lo requiera. Algo bien importante que mucha gente me dice, ¿cuánto cobran
¿no? ¿Cuánto cuesta estas capacitaciones? Déjenme decirles que no cuesta absolutamente nada. Todas son gratuitas y con mucho gusto llegamos a esas personas que más lo necesitan. Gaby, y justamente, ¿cuáles son los retos que pueden enfrentarse tanto en esas campañas de divulgación, de difusión, de cultura, de investigación que han encontrado desde que tienes a cargo la subcoordinación? Porque al ser una cartera tan grande, obviamente también las problemáticas que se tocan son cosas muy sensibles, son cosas luego muy delicadas. ¿Cuáles han sido los retos o cuáles son lo que ves a futuro? O sea, lo que han vivido, lo que se está viviendo y lo que creen que puede ser una forma de atención a estos grupos en situación de vulnerabilidad, obviamente con perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos, interseccional, pero ¿cuáles son las cosas que han visto y que te han impactado en tu persona? Fíjate que dentro de todo este tiempo que yo he podido estar, tengo 15 años en la comisión, que ha sido maravilloso todo este tiempo, he podido detectar, digamos que nos acerca a la problemática muy directa, y en muchas ocasiones nos venimos consternados, a veces se nos hacen nudos en la garganta, pero creo que también lo más importante es que se está haciendo algo. No les miento que en muchas ocasiones me dices, Lic, tú vienes y nos das la plática, pero vemos a diario cómo se violentan derechos humanos. ¿No te desesperas? Pero creo que en cada capacitación que nosotros generamos dejamos como una semillita ahí como plantada, y consideramos y creemos que si nosotros cambiamos con esa capacitación, con ese taller, con esa asesoría, algo, creo que estamos abonando mucho. Yo en muchas ocasiones he dicho que a lo mejor mi generación no alcanza a ver estos cambios, pero creo que sí se están haciendo y creo que sí han venido a ayudar mucho a que la gente sepa cuáles son sus derechos y sepan cómo exigirlos también. Entonces, yo siempre lo he dicho, a veces necesita o basta con que tú empieces a hacer acciones en tu cuadrito. Eso es un buen comienzo y dar pequeños pasitos pueden generar grandes diferencias para precisamente quitar esta parte de tanta violación a derechos humanos. Entonces, creo que estamos en el camino correcto. A lo mejor, como te digo, mi generación no lo alcanza a ver, pero las nuevas generaciones lo van a ver. Y creo que cada día estas generaciones están más empapadas de los derechos humanos. Yo lo platicaba como mi educación fue muy diferente, ¿no? A la educación ahora de las chicas y los chicos. Y yo en ese entonces yo no recuerdo que se hablara de mis derechos humanos, ¿no? Y ahorita cualquier niño te van a decir, yo sé cuáles son mis derechos humanos y de hecho también los exigen, ¿no? A los papás, a ver, no me grites, no me pegues. Y estamos hablando de niños de primaria hasta de kinder. Es decir, estas nuevas generaciones que vienen conocen perfectamente cuáles son los derechos. ¿Qué nos toca hacer? Seguir afianzando con ellos, pero todas estas generaciones, desde nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, mi generación, tu generación, es seguir dando a conocer los derechos humanos, promoviendo los derechos humanos y decirles hasta dónde tú como servidor público, por ejemplo, puedes, porque nosotros somos competencia para conocer quejas, y que no se violenten derechos humanos. Y a la vez a la ciudadanía que los conozcan y los exijan, ¿no? Eso es bien importantísimo. Mira, Gaby, ahorita que me decías de que los niños ahorita están más empapados con esa cultura de los derechos humanos, que tienen mayor conciencia, que ya saben cuáles son sus derechos humanos y que también, pues obviamente, el paradigma y el contexto social pues ha ido cambiando. ¿Son también las niñas, niños y adolescentes un grupo en situación de vulnerabilidad? Así es. Uno de los derechos humanos que más se les violenta es a vivir una vida libre de violencia. El derecho a la intimidad, en este caso en los adolescentes. Y a mí me da mucha tristeza decírtelo, la mayoría de las violaciones a derechos humanos de las niñas y niños a vivir una vida libre de violencia se dan en los entornos familiares, en los entornos escolares donde se supone que debe de haber una protección, no se está dando. Por eso viene con mucha fuerza el derecho como tal a libre desarrollo de la personalidad, de las niñas, niños y adolescentes y el interés superior de la niñez, que vienen a abonar precisamente a protegerlos, a protegerlas para que no se les violenten derechos humanos. ¿Qué nos dice el interés superior de la niñez? Que todas las autoridades estamos obligados a darles una atención prioritaria y rápida a las niñas y niños. ¿Por qué, Manlio? Es decir, bueno, ¿por qué, Manlio? ¿Por qué, Gaby, esta situación?
por la simple y sencilla razón que ellos no pueden, para poder ejercer sus derechos necesitan a alguien. Imagínate ante un caso de una violencia física, ellos no se pueden defender solos. Entonces, por eso viene con muchísima fuerza el derecho como tal a vivir una vida libre de violencia, el interés superior de la niñez y a la vez el libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver precisamente ¿qué nos dice este derecho a que tú puedes hacer con tu persona, con tu vida, con tu cuerpo, lo que tú quieras siempre y cuando no dañes a terceros, ¿no? Entonces, este derecho al libre desarrollo de la personalidad viene muy fuerte, fuertísimo, para con los adolescentes y también con los niños. Fíjate cómo hay niños que dicen, yo quiero tener el pelo largo, y en muchas ocasiones las escuelas los obligan a traer el pelo corto. Entonces, porque son, digamos, construcciones sociales. Yo les decía en muchas ocasiones, espérame, mis papás en los años 70 traían el pelo largo, era una moda. ¿Por qué ahora quieren que los niños traigan el pelo corto, ¿no? Entonces, ese derecho al libre desarrollo de la personalidad para mí es un boom en la parte de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, inclusive para ti mismo, porque tú puedes a lo mejor, no sé, traer tus tatuajes, tu piercing y no pasa nada, absolutamente nada. A lo mejor si no puedo, por ejemplo, ahorita en este programa, vamos a suponer que a mí me gustara fumar, que no fumo, pero me gustara fumar, yo no puedo, porque aquí entonces sí estaría afectando a terceros. Ahí sí mi derecho queda hasta ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante y sí me da mucha tristeza esto que te digo, porque se supone que deben de estar en entornos seguros y ahí es donde estamos fallando. ¿Qué está pasando en las familias? ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué está pasando donde deberían de sentirse seguros? No lo están. Pues la verdad es que eso sí es un tema que es muy complejo, como tú bien lo comentas, más que nada, porque al final pues quedan en estos centros escolares donde en muchas ocasiones son servidores públicos, los maestros, o que si no, al final tienen la competencia de ser los primeros garantes en la protección de los derechos de los niños y adolescentes, pero en muchas ocasiones son los primeros que terminan violentando, ¿no? estos derechos y el tema del libre desarrollo de la personalidad, pues yo creo que todos nos hemos encontrado, ¿no? con alguna situación en algún momento, ya sea la forma de vestir, ya sean los tatuajes, el pelo largo. Yo recuerdo que cuando estaba niño, pues yo quería tener el pelo largo en la primaria, pero iba en un colegio católico, que también es muy interesante, porque muchas veces dicen, si es una institución privada o religiosa, entonces no es la competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Eso es cierto, Gaby? En algunas situaciones efectivamente las escuelas particulares, digamos, no recibimos quejas. Sin embargo, déjame decirte algo, Malio. Hay gente que se ha venido a quejar en contra de colegios y se hace la canalización correspondiente. En este caso, déjame platicarte en relación a esto, y es importante que lo sepan, la nueva guía de convivencia escolar que salió en octubre del 2022 abre esta parte diciendo que esta guía es obligatoria para colegios particulares y colegios oficiales o bien de gobierno, como otros los decimos. Entonces, ahorita están brincando muchos de ellos, porque este derecho, tú sabes que una de las características de los derechos humanos es que son universales, son para todos, sin distinción alguna. Entonces, en esta parte, si bien no recibimos las quejas como tal, pero hacemos la canalización correspondiente, bueno, el área la hace, no yo, pero sí se hace la canalización para que precisamente Secretaría de Educación tome riendas en el asunto. Es decir, eso no los puede eximir porque están violentando un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. ¿Me puedes contar un poquito más de este manual? Esta guía, te digo, la realizó de la mano, la genera la titular en ese entonces de la Secretaría de Educación, con nosotros, la Comisión de Atención a Víctimas y el Consejo para Prevenir la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán. Es un documento que me parece muy bueno porque marca como las líneas que deben de seguir estas escuelas particulares o bien de gobierno, pero también hace mucho énfasis en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a una convivencia escolar sana, ¿no? También fomentar la paz, pero lo que me parece muy importante de esta guía es que también maneja los derechos y obligaciones del alumnado como tal y de los padres y madres de familia y a la vez de los docentes. Es una guía, yo en muchas ocasiones les digo, cuando voy a dar pláticas a los docentes, esto les va a marcar el parámetro de lo que se puede y no hacer, ¿no?
es excelente esta guía. Entonces, creo que esta guía viene a revolucionar y en muchas ocasiones a cambiar pensamientos, Manlio. Porque yo en muchas ocasiones cuando doy estas capacitaciones, yo les digo, empiezo a darles a los docentes con 2 palabras. Voy a comenzar con 2 palabras que tiene que ver con deconstruirnos para reconstruirnos. Tú has tenido esta oportunidad que en muchas ocasiones estamos como bien encasillados, así me educaron y esto debe ser así y no nos podemos cambiar. Tenemos que entender que las chicas y los chicos, las niñas y los niños y todo el ambiente va cambiando. No puedo educar a mi hijo o a mi hija como a mí me educaron a base de golpes. Yo me acuerdo que decían, en ese entonces la letra con sangre entra. Y yo recuerdo que mi mamá era de, no te sabes las tablas y eran golpes. Ahora no. Ahora esto está cambiando y tenemos que cambiar nosotros, tenemos que deconstruirnos para reconstruirnos. ¿Es complicado? Sí, sí es complicado y hay muchas cosas que nos brincan, pero tenemos que hacerlo, no nos podemos quedar ahí. No, pues la verdad es que el camino es muy largo, Gaby. Y pues bueno, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para venir aquí a hablarnos un poquito de todo, de esa cartera, que la verdad es que yo creo que 20 minutos no nos da para hablar, porque todas las particularidades que puede tener comunidades indígenas, personas con discapacidad, pueblos afrodescendientes. Ahorita tocamos algo de las infancias, de las niñas, niños y adolescentes, pero tocamos solo como la punta del iceberg. Pero te agradezco mucho por compartirnos toda tu experiencia, por todas esas anécdotas y pues espero poder seguir trabajando contigo aquí en la comisión. También le agradezco a todos los que nos puedan estar escuchando y también invitarlos a que accedan ahí a nuestro material de la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde van a poder consultar este material y otros materiales especializados en la materia de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Manlio. Bonito día. Bonito día.